Hola gente bonita, yo muy contenta en el día de hoy. Hoy nos vamos a conectar con algo muy importante. Hoy voy a tener un live diferente. El live de las runas quedó suspendido, pero vamos a tener el impacto de encontrarnos con algo muy importante que quiero manifestarles en el día de hoy. Hoy vamos a hacer un test de preguntas acerca de diferentes vertientes debido a que esta programación de las runas no se pudo dar. Vamos a ver de qué manera vamos a ayudar a diferentes comunidades. Esta semana fue un gran placer tener la celebración de la concientización del síndrome de Down y tenemos también el trabajo que venimos haciendo del TDAH y del autismo. Gente bonita, Milagros Manrique, ¿de dónde te estás conectando? Adriana Betancourt y Larisbert, ¿de dónde se están conectando? Y yo voy a escribir aquí, vamos a hacer hoy preguntas y respuestas de autismo y TDAH. Ok, se preguntarán por qué estamos hablando de este tema. Vamos a hacer este tema en el día de hoy debido a que hubo complicaciones con Claudio Tarot, pero vamos aquí a buscar la manera de fijar este comentario y embarcarnos en este tema tan maravilloso. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las preguntas y respuestas acerca del autismo. En el privado, de hecho, surge esta necesidad de yo hablar con ustedes estas dos comunidades tan maravillosas porque existen muchísimas dudas en cuanto a qué hacer, cómo mantener. Existe una cantidad de, yo diría, de cortisol y de estrés por parte de los padres de no saber muchas veces de qué manera podemos interactuar con nuestros hijos o con cualquier familiar que tenga esta neurodiversidad, este trastorno de la neurodiversidad. Y hoy voy a estar abierta a contestar cualquier cantidad de preguntas que quieran formular. Pero antes quiero saludar a estas personas, a Mari Yulip, tenemos a Saraí, bueno, gente bonita, especialmente entre las diferentes preguntas que se realizaron, era de qué manera nosotros podemos darnos cuenta de cualquiera de estos dos trastornos, el autismo y el TDAH, tienen cura. Estos dos trastornos no tienen cura como tal, pero sí hay diferentes vertientes que nos pueden ayudar a condicionar al niño a poder mejorar su estilo de vida. Y sobre todo, algo muy necesario que siempre tenemos que tomar en cuenta tanto en el TDAH como en el autismo, de nosotros poder entender que ellos tienen que integrarse socialmente, tienen que adaptarse y la población externa, que es decir, la sociedad, debe tener un nivel de aceptación. Hay algo necesario que nosotros tenemos que tomar en consideración. Esta semana se hicieron la concientización del síndrome de Down, en donde diferentes ventanitas en las redes sociales hablaba de la importancia del síndrome de Down. El síndrome de Down, un cromosoma más, el cromosoma 21, que les da una característica a estas personas, sobre todo de ser empáticos, muy cariñosos y de integrarse muy bien, porque tienen esa parte de buen rapport a nivel social. ¿Qué pasa con los trastornos de la neurodiversidad? En los trastornos de la neurodiversidad ocurre todo lo contrario. Ocurre lo contrario en base a que no se estipulan de repente las mismas vertientes, no hay tanta connotación de lograr un encaje social adecuadamente y sobre todo tenemos lo difícil que es para esta población de que lo que es la parte exterior tenga una concientización. El mes que viene es el mes de abril. El mes que viene vamos a tener un tema y vamos a celebrar algo muy importante todo durante ese mes, que es la concientización de lo que es el autismo. Dado que es importante nosotros ayudar y aportar a esta población dando nuestro enfoque, apoyando las campañas que se hagan y sobre todo aquella información que se les brinda. Hay preguntas muy interesantes, yo las tengo aquí y las quería también formular en el caso que hubiese alguna eventualidad con Claudia, porque Claudia tiene un bebé muy pequeñito. Es la situación de que cómo nosotros logramos evaluar a estos niños con estos trastornos de la neurodiversidad. Es necesario nosotros saber claramente de que tanto en el autismo como en el TDAH existe un equipo multidisciplinario que tiene que
dar allí un papel predominante. Hablamos del neuropediatra cuando es pequeño y hablamos de lo que es el psicólogo, el psiquiatra, también hablamos de lo que es la figura del psicopedagogo y del psicólogo. Este equipo como tal debe integrarse para que cada uno a nivel de su enfoque llegue a solidificar criterios que den el aproximado a este tipo de trastorno. Cabe destacar que existen muchísimas pruebas para poder evaluar los dos trastornos, pero los patrones de características o conductuales están basados más que todo en el manual del DSM-5, en donde se estipula una cantidad de conductas. Es importante tomar en cuenta que hay otra de las preguntas que me llama la atención, que es la anamnesis. La anamnesis es simplemente una entrevista que se hace por parte de los especialistas, que es una entrevista inicial, en donde se recaudan una cantidad de datos. Por tanto, si nosotros sentimos la necesidad de que nuestro hijo puede tener alguno de los trastornos de la neurodiversidad, es importante estar clara en todos los aspectos de la vida y del desarrollo. Cuando hablo de la vida y del desarrollo del niño, hablo de, por ejemplo, las etapas como fueron ocurriendo, por lo menos el desarrollo psicomotor, cuáles fueron las etapas, si gateó, si caminó, si se paró, si de repente hay dificultades para caminar. Hay muchos componentes que son necesarios y darnos cuenta que es importante ser muy puntuales en la información. Fue a tantos meses, fue al año, y hay particularidades que, por ejemplo, cuando hablamos del trastorno de déficit de atención, el trastorno de déficit de atención se subdivide al mismo tiempo en déficit de atención con hiperactividad y tenemos el déficit de atención sin hiperactividad. ¿Qué ocurre en estos dos casos? Nosotros vamos a evaluarlo y entre los patrones o la incidencia más grande es que ellos tienen diferentes particularidades en el área de la atención, de la concentración y sobre todo de la interacción social. Les cuesta muchísimo porque el TDAH tiene una connotación, pierde el foco, y cuando pierde el foco él se desborda a tener conductas que pueden ser impulsivas, pueden ser conductas que sean irritables, puede ser que no se adapte a la norma, y por lo general nosotros decimos, bueno, pero ese niño no tiene trastorno de déficit de atención, él lo que es desafiante. Una de las cosas que se le ha dicho a los padres, porque las preguntas es, yo no sé si mi hijo es desafiante o tiene TDAH. El TDAH tiene la característica de ser oposicionista y también desafiante y retador. Entonces, ¿qué ocurre? Puede existir en el TDAH lo que se llama el combinado, es decir, tiene TDAH, pero al mismo tiempo tiene un trastorno de desafiante oposicionista. Disculpen. Saludos a todas estas personitas, ¿de dónde se están conectando? Carla García, Katy Morales, toda esta gente bonita. Hoy estamos hablando de preguntas y respuestas que les daría a diferentes preguntas importantes que me hicieron en el chat. Siempre hay preguntas muy, muy interesantes. Disculpen. Entonces, fíjese, hablamos de esta pregunta interesante, si él vive o no vive toda la vida, si se puede sanar o si no se puede sanar o se puede curar. Definitivamente no se puede curar, y tenemos que estar muy claros de que tenemos que invertir el tiempo en buscar terapias que le ayude a condicionar un comportamiento y adecuarlo a lo que es la normativa social. Aquí tenemos a Irene Q20 que nos dice, El Vigilia, Estado Mérida, Venezuela, soy orientadora de la conducta. Bueno, aquí tenemos a una orientadora de la conducta y ella muy claramente sabe de que nosotros en el caso del TDAH y del autismo tenemos que utilizar el esquema conductual, y de hecho hablamos de la terapia ABA. La terapia ABA es algo que también está entre las preguntas. ¿Cómo es de efectiva la terapia ABA? La terapia ABA es efectiva en los dos trastornos. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí en el déficit de atención nosotros tenemos que establecer rutinas, hay un patrón de conducta muy restringido y somos muy puntuales con la terapia ABA. Y además que es una terapia muy constructiva a pesar de ser conductual. Y en el autismo sirve porque es también seguir patrones consecutivos y hay que estar claro de lo que se llaman los niveles de flexibilidad e inflexibilidad. Si nosotros enseñamos al niño con autismo a una rutina en particular y la rompemos,
nos podemos dar cuenta que puede caer él en una crisis porque muchos patrones del autismo son inflexibles. Entonces, esta terapia, Irene, que está por allí, también nos podría decir su opinión acerca de esta terapia de ABA, que es tan importante para estos niños y les permite tener un compendio de comportamiento. Asimismo, nos permite a nosotros saber de qué manera trabajar con ellos. Saludos a Valentina, a Oscanut, a Mimi, a Mini. Tenemos a tanta gente bonita de donde se conecta. Hoy tuvimos que reprogramar los live, pero estaba muy pendiente porque tengo muchas preguntas acerca de estos trastornos. Otra pregunta es que, ¿qué repercusión trae el psiquiatra en los dos trastornos? Disculpen, la repercusión que trae el psiquiatra en los dos trastornos es que hay unas conductas a veces que son atípicas a los comportamientos, hay irritabilidad en el caso del TDAH, hay de repente desórdenes conductuales, diferentes conductas disruptivas que hacen que él se muestre muy desafiante. ¿Y qué ocurre? Nosotros tenemos que hablar inclusive con psicología y ponerse en el compendio de psiquiatría porque ambos pueden determinar un esquema conductual y también en psiquiatría un esquema en el caso que lo genere o que sea necesaria la medicación. La medicación es otra pregunta muy alarmante para los padres, tanto del autismo y del TDAH. ¿Por qué hay que medicar al niño? El niño no hay siempre que medicarlo. La medicación va a depender de lo que está ocurriendo en su vida, en la vida personal del niño. Si el niño constantemente se está agrediendo o cae en crisis o de repente se muestra muy ansioso o se autoagrede mordiéndose, ese tipo de comportamientos que, es decir, neurológicamente no está centrado, es necesario que el neurólogo tenga conexión con el psiquiatra y entre los dos se planteen un plan de tratamiento. Hay algo importante. Yo le doy a mi hijo la medicación, pero yo sigo viendo de que el niño se muestra desafiante, es agresivo, es tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese capítulo como tal? Si nosotros le estamos dando una medicación al niño, debemos mantener el esquema de que algún cambio de conducta tenemos que tocar a puerta, principalmente si existe la medicación. Algo necesario en tomar en consideración es cada vez que exista un comportamiento, yo debo hacer una llamada a estos dos especialistas, tanto el psiquiatra como el neurólogo, para ver si la alteración tiene que ver con eso. Existen muchas variantes en el caso del TDAH y del autismo cuando pasan de una etapa que se llama la niñez a la adolescencia. Cuando hablamos de la adolescencia, muchas veces les he dicho, los adolescentes adolecen y tienen comportamientos en donde no saben por qué le está ocurriendo en su cuerpo cambios, no saben por qué quieren dejar el juguete pero no lo pueden dejar. Ese tipo de cosas pasa en algunos chicos con TDAH y con autismo. ¿Qué ocurre en eso? La misma sexualidad les pide de repente algún cambio en la medicación. Es entonces necesario nosotros tomar conciencia de que se debe regular, debe estarse constantemente observando, darse cuenta cuáles son los estímulos. Y en el caso de la sexualidad, en el autismo y en el TDAH, es importante empezar a establecer un patrón conductual de ciertas características. El proceso de la masturbación se realiza en un sitio estándar, darnos cuenta de que hay patrones que tenemos que manejar con ellos. No podemos hablar de una manera muy infantil en cuanto a cómo se llaman los órganos sexuales. Tenemos que ser muy claros y puntuales. Y algo importante, saber conducir sin hacer que el niño o el adolescente se sienta como culpable de lo que está pasando o se sienta penado. Siempre es importante tomar en consideración esto. Una madre en una de las preguntas, creo que es aquí, sí, la 10, me dice así: estoy muy desesperada porque he hecho todo lo que puedo con mi hijo, pero sin embargo no consigo que el niño se regule y yo pierdo el control. Hay algo necesario que yo quiero decirle a los padres. El hecho de que el niño tenga un autismo no quiere decir que el niño es el único que debe recibir un apoyo psicológico o un apoyo a nivel de psiquiatría. También los padres deben recibirlo porque es un trabajo mancomunado en equipo en donde pueden lograr la conexión de manejar por lo menos la
la ansiedad, manejar lo que es la furia o la rabia que les puede generar una conducta que es tan difícil de alcanzar. Y algo necesario es tomar conciencia que no estamos haciendo lo adecuado, ¿ok? Déjenme ver aquí, saludos a Sarán, tenemos a Campeón Barcelona, tenemos a Marigarme, tenemos a Psiconosis y tenemos a Irene aquí que nos dice, así es la terapia ABA. Es importante que las sesiones estructuradas en alternativas discretas, programación de apoyo que se retiran gradualmente, utilización de reforzadores efectivos. Los padres firman un papel importante ya que deben trabajar en equipo. Esta parte que ella maneja es sumamente vital. Muchísimas gracias a Irene Q20 que nos dice el trabajo en conexión con los padres es necesario y vital. Nosotros no podemos trabajar como si fuéramos isla. El centro trabaja aquí, el especialista, la escuela aquí. No, todos tienen que estar engranados. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, la norma de ir al baño porque está en el proceso de la masturbación, los otros tienen que manejar el mismo patrón. ¿Por qué? Porque el niño no consolida algo, una conducta, un comportamiento, si cada quien va en un esquema diferente. Hay que estructurarlo. Y esto que ella dice de la terapia ABA no es que el especialista va a guiar y va solamente a alcanzar. Hay un compromiso que deben establecer las personas que estén con este niño. Otra de las preguntas que tengo aquí, que es de mucha importancia, ¿es importante o tiene incidencia en la hiperactividad la alimentación en el TDAH? Definitivamente que sí. La alimentación en el TDAH es necesario regularla. ¿Regularla en qué sentido? Nosotros tenemos que evaluar que lo que se llama el gluten, es lo que se llama por ejemplo, los estimuladores o por ejemplo, las bebidas energizantes o este tipo de cantidad de harina de trigo, hace que el comportamiento esté muy acelerado y por tanto no logramos lo más básico, que es la atención y la concentración, sino simplemente el niño siempre sigue perdido o con poca atención porque simplemente estas sustancias le alteran el ritmo neurológico. Saludos a Anar y a Fly Blue, siempre de la mano con un live con María José. Y bueno, hay algo necesario tomar en cuenta. La alimentación, las terapias, lo que es la parte farmacológica, si existiese en el niño o si lo requiere, es importante todos estar de la mano. No pueden haber focos aislados en donde, por ejemplo, pediatría nos dice algo, neurología nos dice algo y vamos a trabajar como islas. No, todo tiene que estar engranado. Si hablamos de una medicación y se está dando y paramos la medicación, es algo que no es muy positivo para el niño porque no se puede establecer que el organismo se adecue a esta medicación y se pueda regular esta sintomatología neurológica. Saludos a pediatra Linda Vega y tenemos a Jaisny Coronel. Y ahora fíjese, gente bonita, hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta pregunta que les voy a leer, que tengo aquí, que es, mamá y papá mantienen la relación con el niño, pero uno pone normas y el otro no las sigue. Aquí hay algo importante. Si el papá o la madre, vamos a poner el caso que sea el padre que no sigue las normas y hace que al niño, por ejemplo, no puede comer una galleta y él le da la galleta, él no debería tocar esto porque no ha terminado de hacer esta conducta. Si nosotros no establecemos acuerdos entre las personas que estén con el niño nunca va a adquirir conductas, el niño nunca se va a centrar. Si nosotros, por ejemplo, en los casos que yo trabajo con niños con autismo, yo les establezco las rutinas en casa. Entonces, si esta es la rutina principal, después viene la otra y viene la otra, tenemos que seguir esa cantidad de rutinas. No podemos romper esta estructura y darnos cuenta de que el niño queda aislado. ¿Qué ocurre muchas veces? Ay, es que yo no voy a estar pendiente de esa rutina. Ustedes no son los que van a estar pendientes. Ustedes le van a guiar al niño a que él vea por dónde va. Entonces él ve, ya me levanté, ya comí, ya me vestí, ahora viene que vea televisión en la casa. Ahora viene esto. Entonces también nos sirve porque hay algo importante que es el juego. El juego es algo necesario para el niño, es algo que lo condiciona a que quiera hacer las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Si en la rutina está el juego, él va a buscar hacer cada una de las conductas para llegar al juego, que es lo que le interesa. Hay algo necesario con lo que se llama el juego.
los padres, los maestros, utilizan el juego, ¿no? Pero el juego no es solamente para mantener al niño quieto. El juego es una estructura de aprendizaje que le va a permitir al niño interactuar con algo que desconoce, manejar muchísimas emociones, la rabia, la desesperación, la frustración y toda esa cantidad de características. Y sobre todo en el caso del autismo y en el TDAH es importante porque se logra de que él tenga que avanzar en lo que es la integración social. Ahora, otra de las preguntas que me hablaban aquí era, cuando hablamos de un niño que tiene TDAH con autismo, ¿cuál es la diferencia con que sea solo o que sea combinado? Bueno, fíjense que hay algo necesario de saber en el TDAH y en el autismo. Si estamos hablando de que es un trastorno que está combinado, es decir, hay un TDAH y un autismo, tenemos que evaluar, observar bien qué es lo que está pasando en el niño. Se reporta la cantidad de conductas de un lado y del otro lado y vemos cuál de los trastornos es el que más causa incidencia a que no se integre. Entonces, en base a eso, vamos a atacar esas dificultades. Por ejemplo, el niño aletea constantemente, tiene estereotipias verbales, es decir, habla constantemente, no le gusta mirar a la vista y mirar a las personas, no le gusta fijar el seguimiento visual. Entonces, ¿qué pasa? La hiperactividad o de repente el desafío no llega a ser tan importante como estas conductas, porque si él no mira, no puede entender, si él no mira, no puede captar, no puede integrarse. Entonces tenemos que darnos cuenta que aquí en este niño de repente el autismo tiene más predominancia que el TDAH, entonces tenemos que manejar en el esquema más de la terapia ABA y darnos cuenta de que ella tiene que ser el compendio de mantener rutinas, establecer límites y sobre todo de lograr que cada persona que esté en el contexto de él esté claro. Hay una hiperactividad, pero hay un compendio más importante inclinado en la parte del autismo. Porque ¿qué pasa con estos niños cuando son combinados? A veces se trabaja mal y les voy a explicar por qué. El niño es muy inquieto, entonces, bueno, él tiene TDAH, bueno, y me dijeron otra cosa que tiene por ahí. Y consideramos que porque él se mueve es lo que lo desestabiliza. ¿Qué pasa en el autismo con el TDAH? Si por lo menos al niño con autismo le choca que le digan mírame enfrente, o de repente hacerle así el patrón para que él nos pueda seguir, él de repente esto le puede causar una explosividad porque él no quiere mantener contacto contigo y empieza a moverse. ¿Qué incidencia tuvo más fuerte? El autismo, porque tú le pediste que te mirara, porque tú le insististe. ¿Qué pasa? En el TDAH también hay una pérdida de esa focalización en el contacto visual. Pero es diferente en el autismo porque es una característica típica. Ellos se van y se aíslan. ¿Ok? Saludos a Lucy, que también está conectada, a Julfran, Rafael. Y bueno, yo quiero seguir leyendo aquí unas cuantas preguntitas que faltan. Y es el siguiente. ¿De qué manera podemos nosotros lograr la integración escolar de un niño con TDAH? Ok, lograr la integración de un niño con TDAH a nivel de las escuelas regulares es algo que yo digo que es un camino en donde todo el mundo tiene que participar. Principalmente yo como madre o como padre que voy a integrar a mi hijo en una escuela regular, tengo que hablar con las bases claras. Mira, él tiene una hiperactividad, él tiene esto, tiene el otro, para que el personal lo adecue. Hay algo que se llaman las adecuaciones curriculares. Es decir, por ejemplo, mi hijo está en 6º grado y ya están hablando de las multiplicaciones, de las fracciones, pero mi hijo no ha consolidado totalmente las tablas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la maestra? No ponerle una división, sino establecerle una adecuación. A ponerle de repente multiplicaciones más sencillas que tengan un alcance. Bueno, gente bonita, Gladys, Rosana García, tenemos a Tina Durán. Y bueno, estamos hablando de lo que son preguntas importantes del autismo y del TDAH que me han venido haciendo. Hay algo también necesario que es ¿cómo hago yo para saber si trabajo bien con mi hijo con TDAH? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es, hemos buscado nosotros alguna guía, hemos buscado algún orientador, hemos simplemente ido a las redes sociales y escuchar lo que dicen, porque fíjense, es bueno escuchar en las redes sociales, pero es bueno preguntar
porque ella me dice que le tengo que hacer así para que me mire. Porque ¿qué pasa? Cuando yo le digo a los padres, trata de acercarte, que te vea. ¿Eso qué es? Yo establecer un contacto contigo. De repente hay gente que dice, tú lo estás obligando. Lo estoy guiando para que él consiga ese proceso. Entonces es necesario buscar especialistas en el área, tanto del autismo y del TDAH, para que puedan alcanzar objetivos bien sólidos. ¿Cuál es el papel de la escuela en el caso del autismo y del TDAH? Es algo también que me llamó muchísimo la atención. La escuela es un garante de derechos y un garante de enseñanza para el niño. Entonces, la escuela tiene un papel importante de integración social. La escuela tiene que ser patrocinadora de que el niño logre integrarse. La escuela tiene que ser patrocinadora de que se respeten los derechos de los niños con neurodiversidad. Y la escuela tiene que hacer adaptaciones para que el niño se sienta amado, comprendido y sobre todo bien enfocada en el aula. Hay una cantidad de detalles que muchas veces se olvidan en las escuelas regulares. Si yo tengo a un chico, solamente un chico, que tenga autismo, TDAH, ya yo tengo que hacer adecuaciones en la parte del ambiente, darme cuenta de que el ambiente está sobrecargado de estímulos, hay mucha estimulación, y la estimulación visual, sensorial, táctil, afecta a estas dos poblaciones en donde pueden caer en una crisis. Ahora, saludos a Yuji, a Lidia Gómez, tenemos a Alejandro, estamos hablando de preguntas y respuestas sobre el autismo y el TDAH. Quería saber si alguna de estas personitas por aquí tenía alguna pregunta acerca del trastorno de TDAH y del autismo. Entonces, fíjense, hemos hablado si se cura o no se cura. Ya hablamos la pregunta que me hacían de qué manera podemos establecer un acuerdo. Otra de las cosas es, siempre le grito a mi hijo y no me escucha. Yo les pregunto aquí a las personas, ¿qué sienten ustedes cuando les gritan? ¿Qué pueden sentir? A ver qué me puedan decir por ahí. ¿Qué pueden sentir Alejandro, Lidia, Adri? ¿Qué pueden sentir ustedes cuando les gritan? ¿Qué sienten? ¿Se sienten impotentes? ¿Se sienten como castigados? ¿Qué se siente? Esta gente que está conectada, Simposio, Tarot Terapia, ¿qué sienten de cuando se les grita? ¿Se sienten reprimidos? ¿Se sienten lastimados? ¿Sienten que se han pasado? Porque fíjense algo, la población con estos dos trastornos tienen la capacidad de enseñarnos de que ellos son sumamente delicados, que son niños que les cuesta aceptar cambios en el ambiente. Si yo definitivamente no soy empático y le grito, van a causar un trastorno porque no sabe si es porque es torpe o porque si él se equivocó o porque si tú ya no lo quieres o si es sentirse mal. Aquí a Rosana García Bravo nos dice, se siente lastimado y con rabia. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros gritamos a nuestros hijos? Estamos haciendo que a nivel emocional se sienta afectado, como dice Rosana. Puede sentir rabia, puede sentir impotencia, puede sentir frustración. ¿Qué hacer en el caso de que yo grite y diga, bueno, de verdad que me paso, pero es que no sé, al verlo y ver hacer tal cosa, le grito? En las terapias, sobre todo en la terapia ABA, se dice que nosotros tenemos que tener un poco de resistencia. ¿Y de resistencia en qué sentido? Aprender a determinar cuando yo estoy cometiendo la conducta inapropiada para no repetirla. Entonces, yo hoy hablaba con una señora y le decía así, vamos a hacer una cosa. Cada vez que tú grites, te vas a tomar un vaso de agua. Cuando ocurre este tipo de situación, que ya lo he hecho en otras terapias, las madres dicen, me cansé de tomar agua. Y ustedes dirán, bueno, pero hagan la prueba, váyanse a tomar agua, o cada vez que le griten al niño o lo traten mal, váyanse a bañar. Estarán todo el día metidas en la ducha. Entonces, ahí es cuando yo tomo conciencia, wow, sí, verdaderamente me estoy poniendo un tanto cansativa y fastidiosa. Tengo que tomar conciencia. Ahora, hay algo que es que manifiestan que la información que se da en las redes sociales es muy simple para la realidad. Yo también opino lo mismo. Muchas informaciones son muy sencillas para lo que nosotros nos presentan en la realidad. Por ejemplo, yo recuerdo la primera carrera que estudié, que fue la del área de psicopedagogía.
de tener todas las herramientas a nivel de teoría, pero cuando llegué a un aula especial dije, ¿y qué hago con todo esto? ¿Y dónde meto el pizarrón? ¿Y dónde hago lo otro? Resulta ser que no hay un procedimiento claro, sino hay que utilizar lo que sean los productos más viables, que los puedan tocar, que los puedan experimentar. Es necesario tomar en consideración de que en materia de ser padres o en materia de ser profesores, es siempre necesario lo que se llama la formación. Es formarnos en materia de cómo atender a un niño con TDAH, cómo atender a un niño con autismo y de qué manera nosotros estamos, sí o no, aportando algo positivo. Ahora, ¿cuáles son las temáticas que piden los padres? Es orientaciones a los padres en el TDAH y del autismo. Hay otra que es los miedos en el autismo y los miedos en el TDAH. Están las crisis en el TDAH y las crisis en el autismo. Ahora, estos temitas que yo les he mencionado, ¿cuál de estos les hace ruido o les gusta? Yo les voy a poner aquí una encuesta. Aquí le voy a poner una preguntita. ¿Cuál tema quieren aprender más en autismo o TDAH? Ok, ¿qué tema les gustaría a ustedes aprender más? ¿Qué tema sería de importancia que ustedes ven? Bueno, mira, yo siento que mi hijo es necesario que aprenda eso. ¿Cuáles son los temas en materia del autismo y del TDAH que ustedes consideran necesarios? ¿Qué preguntas tienen acerca del TDAH y del autismo? Porque fíjense, hay un taller que yo tenía pensado con las personas de la comunidad del TDAH, es técnicas para padres y cuidadores en materia de qué hacer cuando tengo un niño con TDAH y en los grados que sean el TDAH. Otro era el autismo y su comportamiento. Entonces, ¿qué temas les gustaría a ustedes o les llamaría la atención para ser trabajados en un taller? En un taller en donde podríamos iniciarlo de manera gratis y después condicionarlo, hacerlo mucho más extenso. ¿Ok? Quisiera que me dijeran qué les gustaría en un tema de un webinar o de un taller. ¿Qué tema les gustaría del TDAH o del autismo? ¿Y cuál sería el tema que les gustaría? Ok, algo necesario de darnos cuenta. Tenemos que nosotros, como padres, madres, primos, tías, las personas que estén alrededor del niño, educarse. Educarse para no cometer errores, educarse para no ser de repente un tanto obsesivos o satanizar la actitud nuestra con los niños. Los niños con autismo y con TDAH son niños muy receptivos al amor. Si yo de repente empiezo a perder la paciencia y los trato mal, puede haber una señal de que nos pueden de repente pedir cálmate, cállate o cambia este esquema porque no me estoy sintiendo bien. Aquí dice Teris Bell Soledad García, dice, ¿cómo controlar las rabientas al momento de ir al médico? Fíjate que al ir al médico hay algo importante, es que nosotros primero tenemos que en los dos trastornos anticipar que eso va a pasar. Por ejemplo, eso va a pasar este viernes que viene. Ya a partir del lunes hay que empezarle al niño a mostrarle, mira, tú estás viendo a este señor con una bata que tiene esto. Bueno, ese señor lo vas a ver el día viernes. Ah, bueno, ese señor es el médico de los niños. Ah, bueno, porque él te puede tocar la barriga, te puede hacer esto y él no te va a pasar nada porque yo te voy a acompañar. Entonces, es siempre adelantarle al niño los eventos. Y ese día que llega es mostrarle las tarjetas que tiene de lo que va a ir haciendo y simplemente ir paso a paso hasta lograr el objetivo final. Ok, ¿hay alguna preguntita más por allí? Voy a leer la última preguntita que está aquí. Es, ¿cuál es el papel fundamental de la terapia ocupacional en el niño con TDAH y en el niño con autismo? El papel de la terapia ocupacional es sumamente importante. Primero que ellos trabajan lo que es la estimulación sensorial y también trabajan la estimulación
física como tal. Entonces es necesario tomar en consideración que sí debe existir y que sí se debe mantener. Ahora es necesario darnos cuenta de si estamos haciendo o no estamos haciendo también las actividades en conjunto con estos centros, porque mientras más tiempo el niño no las realice, menos va a tener componentes de conducta. Ahora, ¿hay alguna otra pregunta que quisieran hacer? Aquí tenemos a Jordan K, tenemos a ACX Tribe. Ok, ¿hay alguna pregunta más acerca del TDAH y del autismo? Ok, entonces fíjense, yo les voy a dejar aquí la descripción de este live tan bonito y me gustaría que escribieran sus opiniones, ¿ok? Sus opiniones en cuanto a qué vamos a manejar, de qué manera los vamos a reeducar más, de qué manera se ponen los límites, ese tipo de cosas me gustaría que ustedes me la manifestaran. Bueno, gente bonita, contentísima de haberme conectado con ustedes en el día de hoy, un sábado. Nunca cae mal para reencontrarte conmigo. Me encanta muchísimo la empatía que hemos tenido de ustedes empezar a escribirme con siendo tan recurrentes en escribirme cosas tan interesantes. Cualquier comentario de ustedes es necesario siempre conversarlo en un live o de repente escribirlo en alguna pregunta o alguna cosa que sea directamente a mi perfil en Instagram y allí yo poderles contestar y también llevarlo a la palestra, ¿ok? Entonces, bueno, yo les deseo que tengan un feliz fin de semana, un gran abrazo y bueno, ya saben que allí hay unos pequeños tips para el caso del TDAH y del trastorno del autismo. Muchísimas gracias, María José Suárez. Chao.